Los domingos a las 12 del mediodía, Domingos Laicos, una alternativa a la homilía dominical para despertar la mente y alimentar el alma. Domingos Laicos, un programa para superar el paradigma confesional y favorecer la laicidad, un marco de convivencia igualitario en el que cabemos todas las personas. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Domingos Laicos, 128 programas nada más y nada menos. Bueno, como siempre, ya sabéis, en la técnica, hoy sí que de nuevo tenemos a Javi, tenemos como artista de cabecera a Gobal con su maravillosa viñeta y José Antonio Naz y yo misma, Ana Baragaña, para todo lo demás. Bueno, como siempre, vamos a comenzar por la maravillosa hostia que nos ha hecho Gobal para el programa de hoy, en la que vemos a un joven estudiante que está buscando orientación. Pero claro, ya nos lo pinta sobre un horizonte verde en clara alusión a Vox. Y esa rosa de los vientos sobre la que se sitúa se transforma en una esvástica. Así es como nuestro artista quiere denunciar que la orientación pedagógica está basada en el fascismo. Igual os suena un poco fuerte lo que nos acaba de decir Gobal, pero a mí se me ocurren varios alegatos en defensa de esta idea, ya que si pensamos que la variante del fascismo que sufrimos en España fue el nacionalcatolicismo, pues claro, nos podemos dar cuenta que hemos regalado el control de la educación a la Iglesia Católica para que nos imponga su moral mediante el concordato y mediante unos conciertos educativos que en ningún momento se han visto ni mínimamente cuestionados, a pesar de que ha habido casos, por ejemplo, de pedrastia en centros concertados. También tenemos las editoriales de los libros de texto copadas por editoriales católicas, que no se engañen sus eufemísticos acrónimos, ¿sí? Porque vemos SM, EDB, Edelvives, PPC, CCS, pero que no os despisten. Lo que hacen estos libros es dos cosas. Por un lado, blanquear la dictadura, su represión y de alguna forma no cuestionar en absoluto la impunidad, y por otro, borrar la Segunda República y sus enormes logros. También podemos pensar en los diseños perversos de los programas educativos, que siempre dejan para el final, casi para que no dé tiempo, ese pasado reciente que aún retumba en nuestras cunetas. Y también, por último, en esta orientación educativa, a los estudiantes se les educa en la cultura del esfuerzo, tan cacareada por el populismo neoliberal de ultraderecha que esclaviza y culpabiliza a la clase trabajadora. Maravillosa viñeta, Gobal, maravillosa hostia que nos has dado. Enhorabuena y mil gracias como siempre. ¡Comenzamos! Domingos Laicos en Paradigma Radio. La laicidad es la base de la democracia. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Todos los domingos a las 12 de la mañana. Buenos días. Hoy entrevistamos en Domingos Laicos a Enrique Javier Díez Rodríguez. Orientador, ha sido durante un tiempo educador, orientador en centros educativos y desde hace tiempo profesor en la Universidad de León. Es siempre preocupado por la pedagogía inclusiva, democrática y del bien común, por lo que recibió el premio de CODAPA, la Confederación Andaluza de AMPAs, en 2023. Activista de la renovación pedagógica, pertenece al colectivo Redes por una nueva política educativa. También se preocupa por la igualdad y los derechos sexuales, siendo secretario del Grupo de Hombres por la Igualdad en León. Es miembro de la Junta Directiva también de Europa Laica y hoy está aquí para hablar de educación y memoria democrática, uno de los temas de trabajo al que dedica gran parte de su tiempo, siendo vicepresidente del Foro por la Memoria de León también. Ha escrito muchos artículos en prensa al respecto y ha escrito libros como Pedagogía Antifascista, ha realizado con un grupo de investigación universitaria también cuadernos didácticos muy interesantes, cuadernos didácticos sobre memoria democrática. Recientemente ha salido en prensa la noticia de que Vox presenta en el Congreso de los Diputados una pregunta acerca de un curso de microcredencial de pedagogía antifascista que organiza en la Universidad de León.
De todo esto vamos a hablar ahora con Enrique. Muchas gracias, Enrique. Muy buenas, muchas gracias a vosotros también por poder participar y poder conversar este rato. No, fenomenal, de verdad. Muchas gracias por habernos hecho un hueco en tu apretada agenda. Bueno, si te parece, vamos a empezar por lo último que ha mencionado José Antonio. ¿Qué problema tiene Vox con el curso microcredencial que organizas en la Universidad de León? Bueno, pues la Universidad de León ha sido pionera en el sentido de crear una microcredencial universitaria de pedagogía antifascista. Esta microcredencial universitaria se realiza en el marco de la ejecución de fondos comunitarios Next Generation de la Unión Europea, que es bueno, pues el plan este de recuperación, transformación y resiliencia que se ha puesto tan de moda porque ha de alguna forma dotado de fondos para hacer muchas de las cosas que estamos haciendo, y una de ellas es programas de recualificación. Y entonces aquí la Universidad de León, junto con la Junta de Castilla y León, el Gobierno de España y la Unión Europea, pues han puesto en marcha una microcredencial que es como un grado, pero en pequeñito, es decir, una formación de pedagogía antifascista. Y es sorprendente que Vox haya presentado una pregunta parlamentaria a nivel nacional, en el Estado, sobre esta microcredencial, porque esta microcredencial la avala la propia Junta de Castilla y León, que no solo está gobernada por el Partido Popular, sino que estuvo en coalición también con Vox. Y la pregunta que les tendríamos que hacer es algo que siempre nos tenemos que plantear. ¿No estarían de acuerdo Vox en que para ser demócrata hay que ser antifascista? Y claro, lo que está claro es que, o yo creo que al menos la Universidad de León, que también se va a hacer en la Universidad de Barcelona, en la Universidad de Sevilla, porque hemos hablado con el profesorado y con las propias universidades y efectivamente ven que es una necesidad, porque yo creo que todos somos conscientes de que el auge del neofascismo entre los jóvenes no solo está preocupando cada vez más en los centros educativos y en el propio profesorado, sino que el propio Parlamento Europeo ha pedido la prohibición de grupos y organizaciones neofascistas. Y fijaros, la resolución donde se pedía la prohibición de organizaciones neofascistas ha sido aprobada con 355 votos a favor, 90 en contra de populares y de extrema derecha y 39 abstenciones. Y a continuación, además, sacó otra resolución que señalaba la importancia de la educación y la difusión de la historia y la memoria democrática para combatir estas ideologías de extrema derecha y promover una sociedad más justa y tolerante. Por lo tanto, parece que es una necesidad sentida por la Unión Europea, es una microcredencial que además está avalada no solo por la universidad, sino por las instituciones públicas, y sobre todo quien la ha demandado ha sido la Federación de Educación del Sindicato Comisiones Obreras en León, que ha manifestado, pero además de forma urgente, que actualmente el profesorado se encuentra sin formación, sin recursos, sin estrategias para afrontar esta situación en las aulas, donde jóvenes y adolescentes hablan de, o con el término eso de Franco ese bro, ¿no? De alguna forma, o coloquialmente, por decirlo así. Bueno, pues cuando muchos profes dicen que los jóvenes y los adolescentes ahora mismo consideran que ser malote en clase ya no es llevar cresta heavy o vestirse de punky, sino que es ser de Vox, que es ser neofascista, que es ser antisistema, y hablan entre risas de Franco ese bro o cantan el himno fascista cara al sol de forma provocativa delante de su profesorado, sabiendo además que es una forma de amedrentar y que el mundo adulto reaccione. Bueno, pues es verdad que en los claustros cada vez florece una mayor autocensura para no tener más problemas.
Bueno, la pregunta que te hacía a continuación está en parte respondida, ¿no? Porque se organiza ese curso. Yo creo que por las razones que ha esgrimido de la necesidad de ver la situación que hay y la urgencia. ¿Y a quién va dirigido? Aparte de solo a profesorado, ¿o hay más? No. De hecho, como manifiesta la Federación de Educación del Sindicato Comisiones Obreras en León, que mandó a la universidad una demanda, un requerimiento formal, decía que el futuro profesional de quienes trabajan en educación y de los campos afines y los profesionales que están en activo se encuentran sin formación específica a este respecto, y es a quienes va dirigida. Por eso dicen que consideran necesaria la microcredencial para formarles en estrategias y recursos para afrontar esta situación que cada vez es más acuciante en las aulas. Entonces, la finalidad o lo que se demandaba era dotarles de herramientas fundamentales para la gestión del aula, de los grupos, de los centros, ante esta realidad y las situaciones que genera. Y que, claro, decían justamente que esto les ayudaría a fortalecer y recualificar el papel de los profesionales de la educación en activo y de los futuros profesionales en este campo y en campos afines como profesionales de la educación comprometidos con una educación inclusiva y una sociedad democrática e intercultural. Pero, como ha descrito muy bien el profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Pedro López, y miembro también de Europa Laica, hay una obsesión de la extrema derecha e incluso de la derecha con el antifascismo. De hecho, él reflexionaba en un artículo que publicó cómo la derecha patria, decía él, ha montado un buen quilombo en las redes sociales a partir de esta microcredencial. Y, sobre todo, se pregunta cómo a estas alturas del siglo XXI una formación política, aunque sea de extrema derecha, considere que adoctrinar es educar en democracia y derechos humanos. Y claro, él explica muy claramente, el fascismo es la antítesis de la democracia, ni más ni menos. La obligación de una democracia es ser antifascista. Pero estamos en un país extraño, decía él, no hay más que ver el tratamiento por parte de la policía a grupos fascistas y a grupos antifascistas. Y un líder fascista, decía él, puede hacerse una selfie en una concentración o manifestación con uno o varios policías sin ningún problema. Y esto, claro, relata los hechos que estamos viendo todos los días. Y dice, sin embargo, un antifascista que pruebe hacer lo mismo. Es muy probable que reciba un empujón o que pruebe la porra del policía si se pone pesado. Para el compadreo con la policía en este país solo tiene la patente la extrema derecha. Y por eso él dice que es obligación en una democracia que el sistema educativo prepare al alumnado para convivir democráticamente, evitando el peligro del fascismo. Este es el espíritu dicho del Consejo de Europa. Sí, porque además, siguiendo con lo que decía Pedro, que lo entrevistamos hace poco también, es que ahí también los medios parece que ponen como al mismo nivel, solo que en polos distintos, el ser fascista o antifascista. Y está calando quizá eso también, ¿no? Claro, esto proviene de lo que fue la teoría de la equidistancia del segundo franquismo, cuando el relato de la cruzada dejó de ser creíble para las propias filas del franquismo, empezó a aparecer esa teoría de la equidistancia, es decir, es que todos hicimos barbaridades, hubo una guerra fratricida entre hermanos, que todo el mundo recordamos estas frases, efectivamente. Y dices, ¿cómo es posible que se aplique esta teoría de la equidistancia que, en concreto, a mí me pasó con una profesora compañera que yo doy una asignatura que se denomina Inmigrantes, Minorías y Educación Intercultural, y la doy la comparto la asignatura con el secretario de Vox de León. Bueno, era el secretario Vox, ahora es un militante de Vox. Y claro, yo fui a hablar con las profesoras y les dije, oye, ¿cómo es posible que hayáis contratado en vuestro área al secretario Vox? Y la profesora me dijo, bueno, es que así ven los dos extremos. Y le dije, o sea, que los derechos humanos, la democracia es un extremo y el otro extremo es el fascismo y el supremacismo nazi. Bueno, hombre, es que esto es un poco lo que se ha instalado ahora también con la polarización.
como si dos partes en la misma situación estuvieran polarizando. Y a mí me preocupa porque estamos en un momento en que una parte de los jóvenes europeos están apoyando movimientos de extrema derecha inequívocamente neofascistas. En España, el grupo de extrema derecha Vox es la formación política más votada entre los jóvenes. 1 de cada 4 jóvenes piensa votar a Vox en las próximas elecciones. Y esto era la encuesta del CIS, es decir, el Centro de Investigaciones Sociológicas de septiembre. Pero en Francia, la agrupación nacional de Le Pen es el partido más votado entre los menores de 35 años. Y en Alemania, la AfD, que es los que serían los neonazis, es la primera o segunda fuerza entre los jóvenes en el este del país. Claro, y esto se atribuye a la ansiedad económica, a la precariedad vital y la falta de perspectivas, a la crisis de vivienda y los sueldos bajos que generan niveles de frustración y ansiedad que derivan en desesperanza y malestar social. Y todo ello se da además en un contexto de desafección política y de pérdida de confianza en las instituciones, donde los discursos populistas y rupturistas de extrema derecha encuentran terreno fértil. De hecho, hay diferentes estudios que ponen manifiesto que estas ideas cada vez son más atractivas para la juventud, que tradicionalmente solía identificarse más con la izquierda. De hecho, desde el mayo del 68 hasta el más reciente movimiento del 15M, pasando por los movimientos climáticos o antiglobalización, existía un denominador común: el cuestionamiento del orden establecido desde posiciones ideológicas marcadamente de izquierdas. Sin embargo, tenemos que reconocer que en la última década se está produciendo un punto de inflexión en una parte significativa de la juventud, especialmente entre los hombres. Esto sí que hay que matizarlo. Y además, entre los hombres con menor nivel educativo y alta precariedad laboral, donde está creciendo el apoyo a la extrema derecha. Y en este sector de la población cala con fuerza un discurso anti-inmigración, antifeminista, de exaltación de la identidad nacional, de un pasado glorioso donde nuestra tribu mandaba más que las otras. Por eso, claro, decía y concluía Pedro López en el artículo que dijo él, que educar en democracia es educar en antifascismo, y es obligación de cualquier país democrático que debe llevar al ámbito adecuado, al sistema educativo, las iniciativas de pedagogía antifascista para la formación, no solo en la recualificación, que es lo que vamos a hacer ahora, sino en la formación inicial y permanente en todas las facultades de educación y centros de formación del profesorado, si queremos no ponerse o no seguir poniendo en riesgo la democracia. Aunque esto tiene sus matices. Hoy la directora de mi departamento me decía que, bueno, que es que esto no tenía la neutralidad académica requerida, que esto era, como decía ella, me mandó un escrito y dice, no, hay que moderar porque es que, bueno, resulta que necesitamos neutralidades. Y claro, en un momento donde la extrema derecha está cada vez más en auge, a mí me parece preocupante. Por eso concuerdo plenamente con Pedro en que si algo necesita España en estos momentos es pedagogía antifascista. Y algo tendrá que ver el éxito que ha tenido la microcredencial de pedagogía antifascista de la Universidad de León. Se ha visto desbordada. 240 solicitudes para 70 plazas. Y he tenido que abrirla hasta 85 y ya me dijo la vicerrectora, me dijo, bueno, te vas a morir de éxito. Podías montar un grado entero porque es que tienes más demandantes de esa formación que toda la Facultad de Educación entera. Bueno, lo cierto es que parece que sí hay interés y necesidad. Perfecto, qué bien, qué bien. Adapta tu facturación a Verifactu, la nueva normativa de la agencia tributaria en vigor a partir del 1 de enero. Con Caos Tecnología Consciente tienes una solución basada en software de código abierto a medida de tus valores y los de tu entidad. Desde 140 euros al año. Y si contratas durante 2025, ahórrate los 150 euros de la instalación inicial. Tienes toda la información en www.tecnologiaconsciente.es/gestión.
www.tecnologiaconsciente.es/gestión o por correo en caos@tecnologiaconsciente.es. caos@tecnologiaconsciente.es. Según la Constitución española, el Estado es aconfesional. El artículo 16.3 dice: ninguna confesión tendrá carácter estatal. Enrique, lo primero, enhorabuena, que me encanta lo que acabas de decir, que bueno. Estamos hablando de que en Europa están preocupados porque eso, como está calando el nuevo neofascismo, ¿no?, entre los jóvenes, entre los damnificados al final, ¿no?, de la globalización y también de la igualdad, porque también aludías a que suelen ser hombres jóvenes, porque claro, pues al final los que han estado privilegiados y se sienten ahora damnificados, pues es normal que reaccionen. Entonces, ¿se están realizando actividades similares formativas sobre este tema en otros países? Porque ya nos has comentado que precisamente los has podido realizar gracias a fondos europeos, pero también en Europa se están haciendo movimientos análogos al tuyo. No, todavía no. Por eso se sentía muy orgullosa la universidad en el sentido de ser pionera en este sentido. Y sí que es verdad que hay iniciativas, justamente dirigí un programa europeo sobre este tema ya hace 3 años. Y entonces lo desarrollamos y a partir de ahí sí la Unión Europea está en esa línea. Pero lógicamente, bueno, tiene bastante oposición, sobre todo por parte de los grupos de lo que se llama los Patriots, que es el grupo de la extrema derecha en el Europarlamento. ¿Y el PP español cómo? Porque en algunas votaciones en Europa últimamente el PP español se está descolgando del Partido Popular Europeo, como si dijéramos, y vota con la extrema derecha. Sí, de hecho, en todo el tema de la memoria histórica vota con la extrema derecha, con todo el tema de la migración vota con la extrema derecha, con todo el tema, pero no olvidemos que también la socialdemocracia está comprando el marco ideológico de la extrema derecha en el tema migratorio, en el tema securitario, en el gasto de armamento, etcétera. Es decir, que el problema es lo que llaman la lepenización de los espíritus. No solo está el tema de lo que es la tragedia de la socialdemocracia, sino cómo está afectando también esto a la sociedad en general. Decía Antonio Gramsci que el viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer y en ese claroscuro surgen los monstruos. Hoy, en el estertor del capitalismo, aunque a veces los imperios como el romano tardan siglos en desaparecer, vemos cómo proliferan estos monstruos. Y no voy a hablar solo de Trump o de Milei. Pero el gran problema que está detrás es la globalización neoliberal capitalista, porque casi todo lo que hablamos muchas veces son síntomas, pero la enfermedad de fondo es el capitalismo. Y el capitalismo ha generado una sociedad del 1,95. No sé si recordáis el último informe de Oxfam, que decía que el 1% más rico posee más riqueza que el 95% de la población mundial en su conjunto, y que sacó el otro día, antes de ayer, también otro informe diciendo que los CEOs de las multinacionales cobran 100 veces más, 100 años. 111, es que es una burrada, es que es exagerado. Claro, pues es que justamente en esto la historia nos recuerda que estas épocas son instrumentalizadas por políticos oportunistas que nos hablan de mitos sobre un pasado supuestamente glorioso, eso en el que nuestra tribu mandaba más que las demás, y señalan como amenazas siempre el feminismo, la inmigración, que según ellos ponen en peligro la masculinidad tradicional, la pureza del país, y se vuelven en banderas y símbolos patrióticos para clamar por la vuelta de ese pasado mítico. Claro, pero el actual neofascismo, el que engancha con la gente joven, no es una réplica mimética del fascismo clásico de antaño ligado a personajes que todo el mundo recordaremos como Hitler, Mussolini, Pinochet, Videla. No. Esos fueron responsables de genocidios y crímenes contra la humanidad. Pero los actuales rehúsan incluso esta definición. Sus líderes ya no hacen públicamente el saludo nazi,
excepto algunos, que siempre hay algún pirado como Elon Musk o como Steve Bannon, pero bueno, en general no, tampoco van con la cabeza rapada, ni se tatúan esvásticas en el cuerpo compulsivamente, porque no es un buen marketing de cara a su imagen pública. Y lo que se analiza ahora es que el actual neofascismo describe acertadamente la cara actual de este monstruo por dos razones. Primera, porque integra el neoliberalismo dentro de su estructura, algo que en la anterior para nada, y sobre todo que integra algunos elementos nuevos. De hecho, el auge del actual neofascismo es posible porque se levanta, podríamos decir sobre todo en España, pero en toda Europa, sobre un fascismo estructural que ya estaba ahí, que nunca se había ido. Ese fascismo eterno que decía Umberto Eco, que solo necesita el momento propicio, la crisis, el desencanto cíclico de las siempre desencantables clases medias reales o aspiracionales y que suele formar la base social de todo fascismo. Eso, de hecho, el retorno de esa peste, como la calificaba Camus, está corroyendo ahora mismo las democracias vulnerables y frágiles en nombre de la propia democracia y desde el interior de sus propias instituciones, como así lo hizo en tiempos anteriores. No olvidemos que Hitler, de hecho, fue durante mucho tiempo un político aceptado y valorado que llegó al poder a través de un proceso democrático, aunque luego utilizó las instituciones democráticas para vaciar de contenido la propia democracia y acabar imponiendo una auténtica dictadura. Y que Mussolini también instauró una dictadura fascista tras convertirse, él llegó a ser presidente del Consejo de Ministros de Italia, sustentado por una coalición de partidos. Por eso digo que el fascismo ha sido un fenómeno muy popular, financiado por la alta burguesía, con un discurso antipolítica y antipolíticos y la complicidad y el blanqueamiento de autoridades, de empresarios y de prensa, que acaba consiguiendo conformar un tablero casi siempre de bandos enfrentados mediante la crispación política y social, que es el terreno en el que mejor se mueve, el de la confrontación, de la provocación y de la violencia. ¿Y no crees, Enrique, perdona, que también lo que nos ocurre un poco es que la izquierda está muy desdibujada porque de alguna forma, claro, se ha rendido al sistema capitalista, al neoliberalismo, o sea, también, porque claro, al principio el estado del bienestar se refuerza un poco para que los trabajadores no copiasen a los comunistas de la Unión Soviética, pero claro, una vez que cae el régimen de la Unión Soviética, es como que de repente vuelve a coger fuerza el capitalismo y dice, mira, ya no tenemos ese enemigo que combatir y ya vamos con desfachatez. Bueno, no, la de Trump, la verdad que hasta ahora no la habíamos visto porque esto ya es descaradísimo cómo hace negocios, pero me refiero a que nos hemos quedado como sin alternativa al sistema económico, ¿no? Entonces, de alguna forma, eso provoca incoherencias en los políticos de izquierdas. Es lo que se denomina la tragedia de la socialdemocracia, que la has descrito perfectamente. En todas las investigaciones que se empezaron a hacer en el sur de Francia, se preguntaban cómo había sido posible que tantos votantes de comunistas pasaran a ser votantes fascistas. Y entonces es lo que se llamó la tragedia de la socialdemocracia, que es lo que dijo Margaret Thatcher. Margaret Thatcher dijo, la herencia de la que yo más orgullosa me siento, estaba muriéndose en el Hotel Hilton, y fue esta frase que luego pasó a la prensa y se hizo muy famosa, porque dijo, la herencia de la que yo más orgullosa me siento es Tony Blair, porque ha comprado mi marco ideológico. Porque efectivamente, lo que ha hecho la socialdemocracia cuando ha llegado al poder en toda Europa ha sido gestionar el capitalismo, llámese de rostro humano, llámese tercera vía, llámese de la forma que sea. ¿Y qué es lo que ha hecho? ¿Quién desmanteló todas las empresas públicas en este país? ¿Quién privatizó todo lo que fue la sanidad, la educación, los conciertos educativos, la Iglesia Católica? ¿Quién todos los sectores estratégicos los vendió a eso? ¿Quién con Renfe desestructuró toda
que fue los ferrocarriles que vertebraban el territorio, y se metió a hacer lo de la... Es decir, lo que ha visto la clase trabajadora es que la socialdemocracia aquí en toda Europa, cuando ha llegado, ha hecho reformas que si hubiera hecho los conservadores, se hubieran quemado las calles. Pero decían, bueno, si lo hacen los nuestros, por algo tendrá que ser. Y al final lo que han visto es que se ha desmantelado el Estado social, el Estado de bienestar, que hay unos precios de vivienda inasumibles, que la gente tiene una precariedad laboral imposible de hacer ningún proyecto futuro vital. Entonces, ¿qué es lo que dice? Mira, esto es una lucha de todos contra todos. Estos van a lo suyo y son como todos los demás políticos, con la corrupción, con tal. Esto es una selva de todos contra todos. Y en esta selva de todos contra todos, ¿quién ofrece que al menos los nuestros van a ser los primeros? La extrema derecha. Y ha girado tantísima gente diciendo, bueno, aquí unos porque quieren sacudir el árbol como Milei, a ver, es que si destrozamos todo, a ver si reaccionan. Otros porque dicen, efectivamente, esto nos ha abandonado y por lo tanto, oye, yo los primeros y mis hijos son los primeros, que tengo derecho. Y otros porque al final se acaban quedando en casa porque dicen, pero bueno, si los nuestros ni siquiera hacen, porque la pregunta que nos tenemos que hacer, en el gobierno más progresista, autodenominado más progresista de este país, que es el que ahora mismo tenemos gobernando, ¿cómo es posible que firmaran todos en sede parlamentaria que iban a derogar los acuerdos con el Vaticano II y sacarían la religión fuera de la clase del colegio y nunca se haya llevado a cabo? ¿Cómo es que firmaron todos en sede parlamentaria que iban a derogar la ley Mordaza lo primero y nunca se derogara? ¿Cómo es que firmaron todos? Claro, la gente acaba no creyendo en la política de la izquierda. ¿Por qué? La política de la derecha, cuando llegan al poder, a sangre y fuego aplican su programa con motosierra, mientras que cuando llega la socialdemocracia al poder, acaba gestionando el capitalismo. Esto es la tragedia que luego se traduce en los votos en el auge de la extrema derecha. Sí, volviendo al curso del que estábamos hablando antes, he leído que algunos de los contenidos tienen que ver con el libro que en su día publicaste, que presentamos, si no recuerdo mal, aquí en Córdoba también, de pedagogía antifascista, y otro de los profesores del curso, que ha sido eurodiputado, Miguel Urbán, No pasarán. ¿Y puedes dar más datos bibliográficos que tengan que ver con el contenido de este curso? Sí. No, Miguel Urbán no es profe del curso. Me pareció leer entre los... Él hace el prólogo del libro que publicamos recientemente, que se titula No pasará, por qué la extrema derecha quiere hacerse con la educación y qué hacer frente a ello. Y el curso, los contenidos, básicamente están centrados en estos dos libros, Pedagogía antifascista, del año 2022, cómo construir una sociedad inclusiva, democrática y del bien común, que se ha hecho una segunda edición en el 2025 con prólogo ya de César Rendueles. Entonces, esa es una parte de los contenidos y la otra parte es el otro de No pasarán, porque la extrema derecha quiere hacerse con la educación y qué hacer frente a ello. Bueno, pues estos son un poco los contenidos de lo que desarrollamos. Y entonces hay una parte de análisis de cómo está penetrando la ideología de la extrema derecha, el neofascismo, en la educación, desde los toros, que ahora van a hacer, además es que se pide financiación para que las vaquillas, los niños de 6, 7 años vayan a torear vaquillas y becerros casi recién paridos. Y dicen que es que así les vuelve el orgullo patrio. Y esto lo están sacando. Bueno, han hecho una formación profesional de tauromaquia, donde uno de los criterios de evaluación es la pureza en la suerte de matar.
de matar a los animales. Si tú dices, en una época donde hay más cuidado frente al maltrato animal, donde además hay un rechazo a todo este modelo de la matanza sin necesidad y además únicamente por regodeo en la visceralidad, tú dices, pero bueno, ¿cómo es posible que todavía algunos sigan defendiendo esto? Bueno, pues lo siguen defendiendo instituciones y comunidades autónomas. Bueno, entonces se hace un análisis, pues eso, del patrioterismo, de eso que tenéis en Andalucía, que siempre a los del norte nos extraña tanto que vestís a los niños de legionarios, un cuerpo genocida hecho por el criminal de guerra Millán Astray y que además lo entrena un exlegionario en un colegio divino. Y ahí está, y además se sienten orgullosos. Y una profesora dice, esta locura que nos llega y llevamos así haciéndola 31 años. Y decimos, pero bueno, ¿cómo es posible en un colegio? Y colegios además financiados con dinero público y que además hacen a los niños procesionar por las calles, a las niñas vestidas, por supuesto, de manolas, que para cualquiera que no sea de Andalucía, dice manolas, que es que se llaman así, o son primas de Manolo o algo así. Bueno, entonces es toda esta parafernalia de la Inquisición, herencia de la Inquisición, del neocatolicismo todavía, de la dictadura franquista, que seguimos, ese franquismo sociológico que se sigue extendiendo, es decir, cómo además se alienta y se promueve. Y ya visteis en las elecciones a Extremadura que el líder de Vox ahí apareció a caballo y en plan patrulero. Bueno, que para los que no son de su clan resulta ridículo, pero es que es muy preocupante porque a los jóvenes le llegan esos esperpentos como algo llamativo y atractivo. Bueno, pero quizá lo más interesante de los contenidos de esta microcredencial universitaria de pedagogía antifascista no solo sea el análisis de la penetración del neofascismo en las aulas y lo que conlleva y la preocupación del profesorado, sino las estrategias de qué hacer frente a ello. Es decir, qué herramientas, qué modelos desde la pedagogía de la ayuda mutua, del apoyo mutuo, la pedagogía del error, la pedagogía de la desobediencia civil, la pedagogía lenta, pedagogía de lo esencial, es decir, qué herramientas puede utilizar y de hecho está utilizando muchísimo ya profes que les puede ayudar, nos puede ayudar. Bueno, si os parece ahora vamos a hacer una pausa musical precisamente con un tema que se titula No pasarán, de los Chicos del Maíz. Todos los sacrificios imaginables antes que consentir que triunfen las fuerzas que representan un pasado de opresión, un pasado de tiranía. Todos contra la reacción, todos contra el fascismo. Un solo frente, una sola unión, hombro con hombro, unidos todos hasta acabar con el enemigo. Abajo los generales faciosos, abajo los elementos contrarrevolucionarios. No pasarán, ni de coña lo harán. Si quieren guerra tendrán, un pueblo en pie ya verán. No volverán a matar al poeta, no volverán a ser los mismos quienes lloren en cuneta. Hacemos letras para guardar la memoria y combatir el racismo y la homofobia. Recordar la historia, nostálgicos del pasado. A todo Hitler le llega a sus Stalingrados, queda claro. No pasarán, ni con la sexta de su lado, lavando la cara a Bascal. Prensa progre que criminalizarán, luego normaliza nazis del hogar social. Bueno, Enrique, tú batallaste también con mucha gente y colectivos y movimientos memorialistas para que en la última ley de memoria democrática se incluyera la obligación de introducir en el plan de estudios la memoria del golpe de Estado contra la Segunda República y el franquismo. Pero bueno, ya hemos apuntado en un principio con la hostia de Gobal que el tema de los libros de texto, que además en concreto tú y yo lo hemos compartido porque claro, yo lo estoy viviendo a través de mis hijas y realmente es que es una pasada el blanqueamiento que se hace de la dictadura y el borrado de la República, ¿no? Y además eso, cómo se dan los programas para que al final no dé tiempo y no se llegue. ¿Tú qué opinas de cómo está ahora mismo este tema? Pues que también en esto somos una anomalía democrática. Mientras que la mayor parte de las democracias europeas se constituyeron desde el antifascismo, tras derrotar al fascismo en la Segunda Guerra Mundial, la española lo hizo sobre el olvido del pasado. Y eso que nos vendieron como la modélica transición
realmente se construyó sobre el memoricidio, el silencio y la impunidad de la dictadura franquista. Es que tenemos que recordar y traer al presente, porque de aquellos polvos vienen estos lodos. Ya no nos podemos sorprender del auge del neofascismo, porque tiene que ver con este entramado, que la ley de amnistía del 77 supuso una auténtica ley de punto final, que amnistió a todos los responsables del fascismo y de los crímenes de lesa humanidad y contra los derechos humanos que cometieron durante 40 años en la dictadura franquista. Es que sería impensable, por ejemplo, en Alemania, que Goebbels o Himmler hubieran sido presidentes de un cantón alemán, como sucedió en España con Fraga, por ejemplo. Y en España nunca ha habido unos juicios de Nuremberg al fascismo. No es de extrañar que los jóvenes por eso banalicen la dictadura, porque sus mayores no les hemos enseñado realmente lo que supuso, solo que el mal no tiene consecuencias y que aquellos que estaban en el top, en el Tribunal de Orden Público, que reprimían y represaliaban, pasaron a ser los jueces de la Audiencia Nacional en el Tribunal Constitucional, y que aquellos que eran los ejecutores de las torturas, de las ejecuciones que hacía la dictadura, resulta que luego son los dirigentes del Partido Popular ahora, primero AP y después Partido Popular. Por eso, una de las asignaturas pendientes que siguen sin abordarse decididamente y con valentía política es la inclusión de la memoria histórica democrática en el sistema educativo, especialmente en la educación primaria y en la educación secundaria obligatoria, esa que coloquialmente decimos la ESO. Estos son periodos por los que pasa toda la población española al menos durante 10 años de su vida. Y para una buena parte de la población es el único periodo en el que tienen contacto con el conocimiento académico y científico. Por eso es lo de la banalización del mal. Por eso, medio siglo después de la muerte del dictador Franco, vemos que el neofascismo engancha con el ideario a muchos jóvenes debido a la insuficiente y a veces casi nula atención a la memoria histórica democrática en las aulas durante la educación obligatoria. Ese memoricidio ha sido consecuencia del largo silencio que se impuso durante la transición. Y claro, por eso no es de extrañar que uno de cada 4 jóvenes que decíamos, la llamada generación Z, consideren que el autoritarismo puede ser preferible a la democracia en algunas circunstancias. Es lo que decía la filósofa Hannah Arendt, de eso de la banalización del mal, ¿no? Que parece campar a sus anchas, y los adolescentes, eso, acaban declamando a voz en grito el himno fascista. Si a esto le sumas la desmemoria de lo que supone una dictadura en nuestro país, te explicas que en buena medida que haya esos chavales que estén diciendo estas cosas. Y la historia es, en este sentido, un elemento crucial. Por eso yo creo que necesitamos voluntad política, ¿eh? Es el elemento esencial, porque en la investigación que venimos desarrollando desde hace 20 años se ha constatado que la represión de la dictadura franquista y la resistencia franquista son temas a los que no se suele llegar en las aulas o por los que a veces se pasa de puntillas. Sí, totalmente. Es horrible. Y una declaración, del Supremo, bueno, yo leí, o sea, que como que habían llegado a dictaminar que es que la justicia española no era quien tenía que juzgar este tema de los crímenes del franquismo, que tenían que ser jueces internacionales. Ya ha tenido que venir, han tenido que ir a Argentina para que una jueza desde Argentina esté intentando dar un poco de luz en la cantidad de crímenes de lesa humanidad que están denunciados y que tienen a las víctimas de puerta en puerta, ¿no? Bueno, pero eso fue un cambio legislativo, por eso hablo de la voluntad política, porque sí teníamos esa potestad, el juez Baltasar Garzón entró a hacerlo y se cambió la ley justamente para que no pudiera hacerlo. Es decir, la voluntad política es lo que falta. De hecho, hoy día lo que vemos era lo que decíamos antes, que los partidos tradicionalmente conservadores y neoliberales se están uniendo a los postulados negacionistas y, claro, lo que dicen es que esto es abrir viejas heridas a quienes pretenden recuperar la historia democrática. Por eso yo hablo de memoricidio. Pero es que
claro, cuando tú preguntas al profesorado, y hemos entrevistado a muchísimo profesorado y a muchísimo alumnado, el profesorado nos explica que en cierta medida se pasa de puntillas por estos temas para no tener problemas y empiezan a hablarnos del PIN parental, de las denuncias judiciales, de la persecución a veces que tiene, y cuando preguntamos al alumnado nos dicen que no se llega, que en todo caso se queda en la Segunda República y en la guerra, en las batallas de la guerra. Por eso, claro, lo que nos dicen muchos expertos y expertas es que parece como si hubiera una estrategia intencionada para evitar profundizar en nuestro pasado reciente, lo cual, bueno, como podemos comprobar con el aumento de jóvenes que se declaran votantes de extrema derecha, facilita la manipulación mediática y política y una peligrosa permisividad ante ese franquismo sociológico con manifestaciones cada vez más explícitas de exaltación de la dictadura. Es que se han venido arriba. Por eso, claro, cuando nos dicen, bueno, ¿y entonces qué habría que hacer? Bueno, pues el primer paso habría que empezar por evitar esta desmemoria en la escuela. Ojo, es una vacuna, no supone una erradicación de la enfermedad, pero al menos una vacuna. Y se necesita voluntad política para que lo que está establecido por ley, en la ley de memoria democrática, se aplique la ley de educación, en la actual LOE. Pero es que no ha habido voluntad política para ello. Desde el Ministerio de Educación, fijaros, pongo el dato sobre la mesa. El Ministerio de Educación ha reducido los contenidos de memoria histórica democrática, y lo pone así en la ley, a una formulación absolutamente genérica y difusa. Dice textualmente que los alumnos tendrán que conocer la historia de la democracia y su contribución al fortalecimiento de los principios y valores democráticos. Esto lo dice, además, ¿dónde lo dice? No en la formulación inicial, no en el articulado, sino en la letra pequeñita que nadie lee al final, la disposición adicional 41, la 41ª. Y es increíble que la ley máxima de educación española establezca expresamente que todo el alumnado debe conocer y estudiar el Holocausto judío, pero no el español, como lo denominó Paul Preston, porque lo dice textualmente, la LOE sí que introduce el Holocausto judío, pero no el español. Por eso, claro, hay una falta de voluntad política claramente y de intencionalidad, y cuando hemos ido a hablar con el Ministerio, porque reunimos 35.000 firmas encabezadas por el propio Paul Preston, por Julián Casanova, Matilde Iroa, Mirta Núñez, por todos los máximos historiadores y historiadoras de contemporánea del país, y se lo llevaron y dijeron, bueno, no, es que resulta que... Y siempre daban excusas. Y hemos tenido una reunión con la Secretaría de Memoria Democrática y nos dijo, es que nosotros lo pusimos por ley que se incluyera. Pero ni la LOCSE en su momento lo hizo, ni la LOE, ni ahora la LOE. Es decir, parece que no hay voluntad política por parte del PSOE o de una parte del PSOE de llevarlo a la práctica. ¿Quieres contribuir a crear una sociedad en la que quepamos todas, todos, todes, en igualdad, sin ningún tipo de discriminación y sin privilegios a las confesiones religiosas? Si defiendes la libertad de conciencia, asóciate a Europa Laica. Según la Constitución española, el Estado es aconfesional. El artículo 16.3 dice: ninguna confesión tendrá carácter estatal. Bueno, yo esto que estamos hablando del alumnado en los centros, lo estoy viviendo en mi familia porque mis dos hijos son profesores de secundaria y me cuentan en los últimos años las intervenciones de jóvenes de la ESO, sin idea, pero con planteamientos de tipo directamente franquista, ¿no? Y eso también, quizá, este resurgir, yo te quería preguntar también si tiene que ver mucho con el tema religioso en una parte, porque ha habido también un conservadurismo radical en el tema también de la Iglesia Católica en muchos casos. Bueno, ya sabes que Tamayo dice que somos uno de los países donde
el cristo-neofascismo está más implantado, ¿no? Si eso tiene que ver con todo ese auge también de los colegios concertados religiosos con tendencia ultra. Pues efectivamente, tiene clarísima correlación. Lo que hemos investigado es, en este sentido, parece que muestra de forma clara que ahora la clase aspiracional, la clase media aspiracional, tú le preguntas a un taxista si es clase trabajadora y dice que no, por supuesto que él es clase media aspiracional, porque ha jugado a la lotería de Navidad y espera que le toque para pasar a la parte de arriba, porque esto es lo que te promete la meritocracia. La meritocracia no cuestiona el sistema, promete que algunos podréis llegar arriba. Y si jugáis a la lotería, igual os pasa. Bueno, pues dicho esto del símbolo máximo del capitalismo, que es el juego de la lotería, esa clase media aspiracional elige centros concertados no por cuestiones religiosas. Ahora mismo hay más personas en este país que se declaran ateas, agnósticas y no creyentes que católicos practicantes o que cualquier otra religión. Por lo tanto, por un tema de tipo religioso no se eligen los centros concertados que antes se decía, porque el 63% están en manos de la jerarquía católica española, la más integrista de toda la Unión Europea. Como vemos, el amigo Argüello ahí con los dedos en alto diciendo que hay que sacar los tanques a la calle para dar un golpe de Estado. Lo dice de una forma más o menos sutil, pero en el fondo viene a decir esto, porque son los que añoran todavía aquello de llevar a un dictador bajo palio. Pues ciertamente es muy preocupante que quienes eligen son, y la razón por la que lo eligen fundamentalmente, como dice Jimeno Sacristán, uno de los pedagogos vivos más reconocidos, es porque en esos centros no hay ni negros, ni moros, ni gitanos. Es decir, lo que se está eligiendo es la clase social con la que aspiran a relacionarse, con la que aspiran a llegar. Y esto, lo que se está viendo es dos elementos fundamentales, que los centros concertados son el mayor factor de segregación educativa y social de este país, y dos, que además son el caldo de cultivo de la extrema derecha. Por lo tanto, tenemos un elemento que la Iglesia Católica, la jerarquía católica, está contribuyendo a generar toda una serie de generaciones vinculadas a ideologías de extrema derecha, que además lo hace de una forma sutil y de una forma maja. No quiero decir que en general sea de forma, excepto algunos casos excepcionales, de ponerles a desfilar o como se hacía en la dictadura, a cantar caras. No. Me refiero que es de una forma incluso simpática y de una forma, pero va generando un modelo, es como lo del emprendimiento, ¿no? Cuando se mete esta competencia, que es de una forma suave, pero lo que aprenden los niños y las niñas cuando tienen que hacer, además de unos muñequitos infantil, tienen que hacer un proyecto de emprendimiento y venderlos a su familia hasta que agotan a su familia y empiezan como Avon llama a tu casa, lo que aprenden son las reglas del capitalismo, es decir, que lo que tienen que hacer con las cosas es venderlas, buscar la oportunidad y conseguir beneficios de la otra persona. Están aprendiendo que ese es el modelo normal. Bueno, pues en los centros concertados lo que se domina fundamentalmente es una ideología muy vinculada a los dueños. ¿Por qué? Porque el PSOE decidió en el año 85 establecer por ley que los centros concertados podían tener ideología política propia, es decir, educar en una política, lo que se llamaba antes... ideario. Bueno, eso se llamó en el 85, pero antes de la dictadura se llamaba el espíritu nacional. El espíritu nacional. Bueno, pues se dejó y el eufemismo que se utilizó fue ideario, es decir, no puesto por la comunidad educativa, no, sino por los dueños. Y los dueños son la jerarquía católica. Y la jerarquía, que digo que es la más integrista de toda Europa, lo que establece es un ideario determinado, que es una ideología política propia. Y entonces selecciona el profesorado en función de esa ideología política propia,
compra libros de texto conforme a esa ideología política que deciden, selecciona al alumnado y selecciona a las familias, y al final, claro, esto se va generando las dos Españas. Y cuando se habla de las dos Españas es que estamos repitiendo lo mismo de los años 30, y el gran problema es que seguimos como siempre, que ellos tienen las armas y ya el monte ahora mismo lo han privatizado. Es decir, ya no nos queda ni eso. Enrique, nos queda un minuto y medio como mucho. ¿Qué se puede hacer? Porque ya vemos que el gobierno, los partidos políticos, los colectivos sociales y la sociedad en general, no sé si está reaccionando muy bien a este auge del neofascismo que estamos teniendo. ¿Qué podemos hacer? Así en muy breve, perdón el atraco. Bueno, pues yo creo sinceramente que tenemos que dejar de ser una anomalía en Europa y en el mundo. Y la comunidad educativa no puede permanecer ajena a la barbarie, ni a la barbarie planetaria del cambio climático, ni a la barbarie económica de la explotación social, la injusticia estructural y el saqueo internacional, pero tampoco a la barbarie social e ideológica que supone el neofascismo. La verdadera munición de este modelo no son las balas de goma o el gas lacrimógeno, es nuestro silencio y nuestra indiferencia cómplice. Por eso yo creo que debemos implicarnos hasta mancharnos, que diría el poeta. Lucio Anneo Séneca, en el siglo IV, antes de nuestra era, afirmaba aquello de que no nos atrevemos a hacer muchas cosas porque aseguramos que son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. Y por eso creo que tenemos que atrevernos a soñar, porque nos jugamos el futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas y el de la sociedad en su conjunto. Por eso, y cierro con esto diciendo que creo que como comunidad educativa debemos educar en la igualdad, en la inclusión, en la justicia social, en el bien común y en los derechos humanos desde una pedagogía claramente antifascista, sin concesiones ni medias tintas, porque no se puede ser demócrata sin ser antifascista. Perfecto. Maravilloso, minuto de oro, de verdad. Muchísimas gracias. Bueno, espero que os haya gustado el programa tanto como a nosotros. Y ya sabéis, si queréis más, en laicismo.org tenéis todo nuestro boletín de noticias y arriba a la derecha os podéis asociar. Nos vemos en una semana. Un abrazo muy fuerte. Aquí acaba el Domingos Laicos de hoy. Si te ha gustado, compártelo.